SER Podcast. Y si aquí en España estamos debatiendo, aunque de forma todavía muy inicial, la semana laboral de 4 días, en Grecia se acaba de aprobar la de 6. Και ελληνοπρέπεια. Αυτή είναι η διαφορά μας. Κύριε Βελόπουλε, Παρακαλώ. El gobierno de derechas acaba de sacar adelante en el Parlamento griego la nueva ley laboral que permite a las empresas imponer un 6º día de trabajo y variar los horarios de sus trabajadores a capricho para adaptarlos a las necesidades de producción. La jornada laboral podría llegar a durar hasta 13 horas si el empleado trabaja para 2 empresas distintas. 8 horas en una empresa, 5 horas en la segunda empresa. Informa para la SER desde Atenas, Yanis Mantas. El Parlamento griego acaba de aprobar este viernes una nueva ley que genera un cambio radical en el ambiente laboral del país. Esta legislación, impulsada por el gobierno conservador, permite ampliar de 5 a 6 los días laborables a las empresas de ciertos sectores, como la industria alimentaria y turística, y ajustar los horarios de los empleados hasta un máximo de 78 horas semanales o 13 horas diarias, siempre y cuando estas horas se distribuyan entre 2 empleadores distintos. Además, las disposiciones adicionales de la nueva ley prevén por primera vez la posibilidad de firmar contratos de 0 horas en trabajos a pedido, al tiempo que imponen sanciones severas, incluyendo multas y penas de prisión, a aquellos huelguistas que impidan a sus colegas asistir a su trabajo durante un día de huelga. La nueva ley ha sido aprobada con los votos parlamentarios solo del mismo gobierno, que por su parte presenta una lectura diferente de esta nueva ley, argumentando que la reforma laboral está diseñada para proteger y defender a los empleados frente a posibles abusos por parte de los empleadores. La vicepresidenta y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, acaba de advertir de que el emprendido en Grecia es el camino de la involución. Y a esta hora, las campeonas del mundo vuelven a jugar un partido de fútbol después de un mes de lucha para conseguir cambios en la federación. Suecia-España, en la Liga de Naciones. Suecia-España, que las 2 selecciones han iniciado gallego portando el mensaje de "se acabó". En una pancarta que han sostenido las 22 jugadoras que han iniciado el partido. Ahora mismo estamos en el minuto 71. El resultado es Suecia 1, España 1. El gol español lo ha conseguido Atenea del Castillo. España está jugando mejor, pero ahora mismo, repito, empate a 1. La otra noticia de la tarde, el Barça hace oficial la renovación del contrato de Xavi Hernández, que seguirá siendo técnico del Barça hasta junio del 2025. Y recordemos, hoy empieza una nueva jornada de Liga. Primera División, a las 9 juegan Alavés y Athletic Club de Bilbao. Te escuchamos ahí media, gallego, hasta ahora. Hasta ahora. Último viernes del verano, Jordi Carbó. Buenas tardes. A esta hora llueve en el Cantábrico más oriental, en los Pirineos y en la mitad este de Cataluña. Chubascos que descargan con fuerte intensidad, pero que cuando llegue la noche desaparecerán. Y el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, el tiempo será radiante, con sol, muy buena visibilidad, cada vez menos viento y temperaturas que bajarán con facilidad durante las noches, especialmente la próxima. Mañana a primeras horas va a hacer frío en el interior peninsular, fresco en puntos costeros, menos en Canarias. Durante las tardes, al sol, ambiente agradable, un poco cálido la tarde del domingo y sobre todo las tardes de la semana que viene. Así empieza Hora 25. Si faltaba algún ingrediente en el debate sobre Cataluña, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha añadido hoy sal y pimienta. Estrasburgo pregunta al gobierno de España si respalda la actuación del Tribunal Supremo en la causa del Procés. O sea que Europa ha empezado a examinar los recursos de los líderes independentistas contra sus condenas y pregunta al gobierno si el Supremo se ajustó al Convenio Europeo de Derechos Humanos. El gobierno, en plena negociación del PSOE con los partidos de esos independentistas condenados, el gobierno tendrá que responder en los próximos 4 meses si respalda o no la actuación del Tribunal Supremo. Miguel Ángel Campos. Estrasburgo admite las demandas de los 9 líderes independentistas y traslada a España el cuestionario con 6 preguntas que debe responder. Entre ellas, si el Tribunal Supremo hizo una interpretación expansiva o imprevisible de los delitos por los que fueron condenados. Pregunta con respuesta interesante tras la derogación de la sedición pactada por socialistas y Esquerra. Otra cuestión es si los líderes del Procés han sido o no condenados por el ejercicio legítimo de sus derechos de libertad de asociación y expresión. El cuestionario remitido por el TDH busca que España aclare si se produjeron las vulneraciones de derechos que denuncian los condenados. Y a 5 días de que se confirme previsiblemente el fracaso de Alberto Núñez Feijóo en su intento de investidura, el Partido Popular sigue enredando con la idea de que haya diputados socialistas que voten por Feijóo. El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha llegado a decir hoy que a veces se llega a extremos en los que los diputados deben rebelarse por sus propios principios.
David Junquera. Buenas tardes. Varias voces populares asoman la patita. Juanma Moreno. Y hay muchos dirigentes que no están de acuerdo con esas decisiones que está tomando el sanchismo. Y yo lo que le animo, oye, si tú piensas eso, en vez de decirlo en voz baja, dilo en voz alta. Cuca Gamarra en Televisión Española. Yo lo que espero es que algunos pues reconsideren su posición, porque merece la pena. O Aguirre en La Sexta. Eso sí me gustaría a mí. El escaño no es del partido, el escaño es del diputado. Aunque si les acusan de apelar al transfugismo, dicen eso de a mí que me registren. Pero en ningún momento yo he hecho ningún llamamiento al transfugismo. Descarto totalmente que vayan a votar a Feijóo. Esas llamadas de última hora mosquean en el PSOE, donde creen que Feijóo está quemando sus últimos cartuchos. Pues un intento a la desesperada apelando, ¿no?, a ese transfugismo, ¿no? Cualquier intento de intentar socavar la unidad del Partido Socialista Obrero Español es un intento dirigido al fracaso. Raquel Sánchez y Grande Marlaska, que hablaba de fracaso, al igual que la vicepresidenta Yolanda Díaz, que alerta de que la corrupción tiene muchas caras. A corrupción ten moitas facianas e o transfugismo é unha delas. Génova sigue insistiendo en que nada más lejos de la realidad que el PP está ahora mismo completamente dedicado al acto del domingo y al discurso de la sesión de investidura. Acto del domingo en el que finalmente sí intervendrá Isabel Díaz Ayuso. Un saludo protocolario, teóricamente, es lo que dice en el partido, un saludo como anfitriona, pero es que hace unos días se nos había dicho que allí solo hablaban Feijóo, Aznar y Rajoy, nadie más. Sohaib Nabi. En su feudo en Madrid se espera que Ayuso exhiba uno de los discursos más críticos, pero en Génova aseguran no estar nada preocupados por si le roba protagonismo a Feijóo. Cuca Gamarra en Telecinco. Mire, yo creo que esa es una polémica absolutamente absurda. Lo que es importante el domingo es la cantidad de españoles que nos vamos a congregar. Un acto libre, decía la número 2 de los populares, pero un acto de partido al fin y al cabo. Y mientras, Sánchez contraprograma la agenda del PP con un acto en Cataluña. Madrid y Barcelona serán este domingo la antesala de la investidura, mientras en la capital se hablará de ultrajes por la amnistía, en Barcelona apelarán a la concordia y a la desjudicialización del procés. Y en Sumar ya no es solo Podemos quien enmienda cómo se está construyendo ese espacio político. Alberto Garzón, el coordinador general de Izquierda Unida, plantea que el partido de Yolanda Díaz sea uno más dentro de un frente más amplio, una federación de los partidos que fueron juntos a las generales. Esto lo había escrito Garzón en el borrador de su informe político ante la cúpula de Izquierda Unida, aunque finalmente su intervención ha sido menos explícita. Este espacio de Sumar fue un espacio que se tuvo que ir construyendo sobre la marcha, pero tenemos que ser capaces también de fortalecer y reforzar el instrumento que es a día de hoy Sumar. Tenemos que hacerlo desde la filosofía de que cabemos todos y de que todos tenemos mucho con lo que contribuir colectivamente. Y hoy en Castellón, don Carlos Fabra Carreras. Ovación a Carlos Fabra, expresidente de la Diputación por el PP, condenado a 4 años de cárcel por delitos fiscales y con 3 causas pendientes en los juzgados. Pues bien, con ese historial judicial, Fabra ha recibido hoy un homenaje del Colegio de Abogados de Castellón en la misma Audiencia Provincial de Castellón en la que tantas veces se ha sentado en el banquillo. Ahí lo han homenajeado y ahí estaba la alcaldesa de la ciudad, del PP, Begoña Carrasco, que ha participado como una más de los aplausos al condenado Fabra. Radio Castellón, Andrea Gut. Buenas tardes. Ha sido un acto que se ha celebrado en la casa que vela por la justicia de los castellonenses, la Audiencia Provincial de Castellón, a pesar de que el expresidente de la Diputación cuenta con 3 causas pendientes en los juzgados y con una condena de 4 años de prisión por delitos fiscales. Así lo justificaba él mismo. Pues normales, se lo hacen a todos los que llevan 50 años. El Colegio de Abogados expresó en un comunicado que defiende la presunción de inocencia del ex líder popular cuando está condenado a 4 años de prisión y con 3 causas pendientes con la justicia. Pero Fabra no tardará en volver a los tribunales porque el próximo 19 de octubre declarará como investigado con el golfista Sergio García y su padre, Victoriano García, en una causa abierta por su gestión como presidente de la Sociedad Mediterráneo Golf. La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha pagado los 18.000 euros de indemnización por llamar maltratador a Rafael Marcos, la expareja de la presidenta de la Asociación Infancia Libre, indultada por el gobierno tras la condena por haberse llevado a su hijo. Pedro Jiménez. Irene Montero ha anunciado que recurrirá ante el Constitucional la sentencia del Supremo que le condenó a indemnizar con 18.000 euros al exmarido de la presidenta de Infancia Libre por vulnerar su derecho al honor. Además, ha consignado esa cantidad para evitar el embargo a la que habría que sumar a
aún los intereses de demora y las costas. El alto tribunal condenó a la titular de Igualdad el pasado mes de junio por decir que María Sevilla era una madre protectora, de las que defienden a sus hijos e hijas frente a la violencia machista de los maltratadores que no pueden asesinar a sus hijos e hijas. El tribunal recordó que no había ninguna resolución judicial que vinculara al exmarido de María Sevilla con la violencia machista, ni tampoco con abusos hacia su hijo. Y los periodistas que están cubriendo el Festival de Cine de San Sebastián han podido ver ya hoy el polémico documental de Jordi Évole sobre el exetarra Josu Ternera. Tras las peticiones de censura de más de 500 personas, entre acusaciones de blanqueamiento, mañana se estrena el documental para el público en general y la jefa de cultura de la cadena SER, Pepa Blanes, ha visto este documental y ha comprobado que blanqueamiento del terrorismo ninguno. El documental deja clara su posición ideológica desde el principio y hasta el final, pues la primera y última palabra la tiene una víctima. En el 76 nos salió un comando, nos acribillaron a tiros. Un policía superviviente de un atentado donde admite haber participado Josu Ternera en el año 76, antes de la ley de amnistía. Es el prólogo y epílogo de una entrevista a uno de los líderes más destacados de ETA. ¿Usted lleva esa mochila? Evidentemente que arrastra esa mochila. Entrevista en la que Josu Urruticoechea asegura que ha concedido para contar los hechos él. Y de ahí no sale de su marco lingüístico. Reconoce errores ante las preguntas del periodista, como el atentado de Hipercor o el de la Casa Cuartel de Zaragoza, pero enseguida responsabiliza al Estado. Le pediría, por favor, de no nombrar... Me llame a Josu Urruticoechea, de acuerdo, pero no Josu Ternera. Un documental que no blanquea y que tiene como mérito servir de retrato de una figura, la de Ternera, presente en la historia reciente de España, marcada desgraciadamente por el terrorismo y la violencia. La economía española creció más de lo previsto durante la primera mitad del año gracias al empuje del empleo. Edición de viernes de Hora 25 de los negocios. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Jordi Fábrega. ¿Qué tal? Buenas tardes, edición express de Hora 25 de los negocios, hoy con los últimos datos sobre crecimiento económico. En un contexto de ralentización económica a nivel europeo e internacional, la economía española destaca por la fortaleza de su crecimiento económico. Y es que el Instituto Nacional de Estadística ha publicado hoy los datos del Producto Interior Bruto de los últimos trimestres y constata básicamente dos realidades. La primera es que la economía española está creciendo algo más de lo que creíamos durante esta primera mitad del año, también el pasado. Y la segunda es que algunos de los motores de este crecimiento se están ya enfriando. Vamos primero con los datos más recientes. Edu Hernández, el INE constata que la economía ha crecido más en lo que llevamos de 2023. El INE ha subido una décima en cada trimestre sus primeros cálculos y concluye que España ha crecido un 0,5% en el segundo trimestre y había crecido un 0,6% en el primero. Los nuevos datos indican que las exportaciones están frenando algo menos de lo que se esperaba y que el consumo de los hogares se está recuperando pese a la subida de los precios y de los tipos de interés, aunque muy lentamente. Y también señalan que el empleo se ha sostenido en la primera mitad del año con la creación de más de 575.000 puestos de trabajo a tiempo completo. Así que crecimiento mayor de lo esperado en el último trimestre, pero algo más bajo que en el anterior. Y junto a esto, Estadística ha revisado los datos de los últimos años, desde 2020, y nos dice, Edu, que hemos crecido sistemáticamente más de lo que creíamos. Con esta revisión, el INE dice que llevamos 12 trimestres consecutivos de crecimiento trimestral del PIB y que hemos crecido más de lo que se había calculado en 5 de los últimos 6 trimestres. De hecho, España recuperó los niveles de PIB prepandemia en verano del año pasado y ahora mismo está más de 2 puntos por encima de esos niveles. Esto es lo que hemos dejado atrás. Lo que viene, incluso en lo que estamos, es en un parón de la economía, al menos a nivel europeo. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central. Lo más destacable es que vemos prácticamente que en la segunda parte del año en Europa, en la zona euro, hay un estancamiento. Buscamos análisis con Raymond Torres, que es director de coyuntura de Funcas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Jordi, buenas tardes. ¿Con qué nos tenemos que quedar de esta radiografía de la situación económica que nos ha presentado hoy el INE? Bueno, tras esta revisión lo que parece es que la economía española está capeando el doble shock, ¿no? de inflación y también de subida de tipos de interés mucho mejor de lo que se anticipaba, lo que estimaba el propio INE, ¿no? Y yo creo que esto se debe fundamentalmente al comportamiento del consumo, es decir, los hogares
han seguido gastando mucho más de lo que se anticipaba, más o menos ha crecido en el último año y medio, para que te des cuenta, ha crecido aproximadamente un 6% el consumo de los hogares, cuando la renta disponible ha crecido menos de la mitad, ¿no? Entonces esto significa que se ha detraído ahorro y con ese ahorro se ha sostenido el consumo. ¿Cambian algo las perspectivas que apuntan a que a partir de sobre todo el verano y la segunda mitad de este año entremos en un momento de desaceleración de la economía? Claro, esta utilización del ahorro para sostener el consumo no es sostenible y de hecho ya estamos viendo algunos síntomas de desaceleración muy claros, ¿no? Lo vemos en el empleo, con menos empleo generado cada mes, ¿no? Comparado con una primavera que fue muy boyante. Lo vemos también en la inversión, en la construcción, etcétera. Yo creo que el conjunto de la economía se está ya resintiendo ya más plenamente de la subida de los tipos de interés y también del deterioro de la economía europea. No olvidemos que algunos países como Alemania, Holanda, Italia están al borde de la recesión. Nosotros, sufrimos una desaceleración, pero mantenemos un diferencial favorable con respecto al resto de socios comunitarios. Con esta revisión de los datos, no sé si es más factible que se crezca este año por encima del 2% como prevén el Gobierno o el Banco de España, ¿o es más difícil? Bueno, para este año, para el conjunto del año, yo creo que está prácticamente descontado que vamos a crecer más del 2% este año. El año que viene, otra cosa es lo que pase el año que viene, y ahí sí que debería notarse la desaceleración y ahí podríamos tener menos crecimiento de lo que había previsto hace poco el Banco de España o, por supuesto, el propio Gobierno. Pues Raimon Torres Funcas, gracias por estar en este Hora 25 de los Negocios Express, que cerramos contando que las bolsas han terminado esta semana con caídas, medio punto porcentual. Hoy se deja el IBEX 35 y de hecho ese medio punto porcentual es lo que se deja también en la semana, salvando por los pelos, por la mínima, los 9.500 puntos. Ahora mismo en Estados Unidos, ligeras subidas en sus principales índices. Y acabamos de conocer que ha muerto Giorgio Napolitano, presidente de Italia durante casi una década, hasta 2015. Corresponsal Marina García, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el expresidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano, muere a los 98 años tras un agravamiento de su estado de salud que era desde hace meses especialmente delicado. Importante político italiano con una vida muy intensa, fue presidente de la República, como decimos, en 2 ocasiones durante 9 años y el primer dirigente político del Partido Comunista Italiano en serlo. Aceptó su segunda reelección, fue el primer caso de la historia italiana en hacerlo. Debido a la coyuntura política tan delicada de aquellos años, los partidos subieron al famoso Colle, la colina donde se encuentra el Palacio de la República, el Quirinale, para pedirle que se quedase. En aquel discurso de 2013, tras su reelección, echó la bronca a los partidos políticos en el hemiciclo por una serie de omisiones, fallos e irresponsabilidades. Ha sido además presidente de la Cámara, ministro del Interior y senador vitalicio. Fue el primer jefe de Estado que se enfrentó a la creciente antipolítica de los italianos tras una época, tras los varios gobiernos de Berlusconi, de corrupción difusa e incongruencia de los partidos políticos. Hora 25. Aimar Bretos. En Marsella, a orillas del Mediterráneo. Non possiamo rassegnarci a vedere esseri umani trattati come merce di scambio. No podemos resignarnos a ver seres humanos tratados como mercancía de cambio, aprisionados y torturados de manera atroz. Ya no podemos presenciar las tragedias de los náufragos por culpa del odioso tráfico y el fanatismo de la indiferencia. Traffici odiosi y al fanatismo de la indiferencia. El Papa Francisco ha clausurado así esta tarde la cumbre del Mediterráneo con un grito humanitario por el drama de los miles de inmigrantes que mueren cruzando el mar para llegar a Europa. El Papa ha lamentado también la terrible falta de humanidad, es literal, que se vive, dice, en la isla italiana de Lampedusa. Terrible falta de humanidad. Aquí en España, en la isla de Gran Canaria, la alcaldesa de Mogán, al sur de la isla, alcaldesa de Coalición Canaria, ha dicho que no va a pagar ningún entierro más de inmigrantes que naufragan. Que lo pague el gobierno central, dice. Nosotros ya no vamos a asumir ningún enterramiento más, por parte por lo menos de Mogán, porque lo debe pagar el gobierno de España. Yo sí cedo mis nichos para que haya un enterramiento, pero no los gastos que ocasiona ese enterramiento, porque no estamos hablando ni de 1, ni de 2, ni de 3. Y esos son gastos que yo detraigo de los impuestos de mi vecino. En Hora 14 hemos hablado con Valentín, que ha sido el enterrador de Mogán durante años, y asegura que en sus años llenando nichos enterró a más turistas que inmigrantes. Y yo le haría una pregunta a la alcaldesa. ¿Y los extranjeros que se mueren aquí, turistas que vienen y se mueren, que la familia no los reclama, que he enterrado más
turistas o personas extranjeras, no emigrantes, que han vivido aquí en el municipio de Mogán y hay que enterrarlos por ley gratuitamente, ¿eso qué van a hacer con ellos? ¿Tampoco los van a enterrar o qué? Seguramente una de las peores pesadillas es la de ser enterrado vivo. Bueno, eso ha estado a punto de ocurrir en Aragón. La policía está investigando qué ha podido pasar en el hospital de Zaragoza para que una mujer de 90 años fuera dada por muerta allí en el hospital, fuera llevada al cementerio y una vez allí en la mesa del maquillador de muertos se descubriera que no, que estaba viva, que tenía pulso y que respiraba. Radio Zaragoza, Pilar García. La anciana llevaba una semana sedada, se encontraba en fase terminal. El hospital comunicó su fallecimiento sobre las 11 de la noche de este martes a la familia, pero cuando llegaron ya se encontraba en el tanatorio del centro. Fue sobre las 4 de la mañana cuando ya en la funeraria un empleado que preparaba el cadáver se dio cuenta de que estaba viva, por lo que fue trasladada de nuevo al hospital, donde unas 15 horas más tarde fallecía y se certificaba, ahora sí, su muerte. La dirección del Hospital San Juan de Dios ha abierto una investigación para determinar si ha habido negligencia. La familia ya lo ha denunciado ante la policía. Y a esta hora, la mirada de Vidal Folk. El líder del PP nos está hablando de que España se rompe y por eso llama a los diputados socialistas a que traicionen a su partido. Esa cosa tan elegante. Antes le llamaban tamallazo, corrupción, deslealtad. Y todo a cuenta de una amnistía de la que no se conoce ni su concreción, ni su plasmación, ni su borrador. Pero España, tranquilos, no se rompe. Y hasta el portavoz de la derecha, Borja Semper, el que parece ser el último superviviente moderado del partido, habla euskera. Ya no en la intimidad, como decía Aznar, que hablaba el catalán y nadie se lo escuchó nunca, sino en el propio Congreso, lo que irrita a los más reaccionarios. El caso es que España ni se rompe por un pinganillo ni por 650. A lo mejor sucede que se acaba definitivamente la España uniforme, de uniforme y uniformista, pobre, aislada, oficialmente monolingüe e ignorante que algunos añoran. Entonces quizá Feijóo opte por cambiar de disco y volver al anterior, que tampoco ha dejado nunca. España se hunde. La economía española se desploma. Lo viene repitiendo inasequible a las buenas cifras y con distintas palabras. Cabalgamos hacia una profundísima crisis económica. La economía es una moto sin ruedas y sin gasolina. Está en declive, exactamente lo contrario de lo que hoy mismo ha certificado el Instituto Nacional de Estadística, que en el primer y el segundo trimestre ha recalculado el crecimiento del PIB en una décima más para cada uno de ellos. Y lo que registró al principio de semana, en que afloró 1,3 puntos de mejora que antes no había localizado, como también ha pasado en el Reino Unido, casi 20.000 millones más producidos por la Factoría España. Y la Comisión Europea y el Banco de España proyectan que España será el mejor de los grandes países europeos este año, muy por encima de la media de los 27. Si el dirigente conservador es incapaz de entenderlo o de reconocer el terreno económico real que pisa, ¿cómo confiar en que lo manejaría mejor? Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.